Y gracias a las más de 100 organizaciones pro vida que metimos nuestra opinión técnica a través de un amicus curiae, y además también gracias al juez Bio Grossi, la Corte sí condena a El Salvador en muchos puntos, pero no le ordena nunca despenalizar el aborto, ni tampoco hace referencia a un supuesto derecho internacional para acceder al aborto. Sí nos critican. Detenete ahí. Debo entender entonces que eso, en cierto modo, es una gran noticia, porque Es pudo una haber gran sido distinto. Sí, nosotros ganamos lo importante. Correcto. Ajá. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis sociopolítico en El Salvador, con su anfitrión José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos con invitados especiales nuestras opiniones sobre el acontecer sociopolítico nacional, para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos al episodio 19 del programa número 1 de análisis político y social en El Salvador, Pláticas, el podcast Pláticas, al cual pueden suscribirse en Spotify y revisar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Tenemos con nosotros este día a la licenciada Sara Larín, una luchadora por causas nobles como la defensa de la vida, presidenta de la Fundación Vida SB, y que lleva ya varios años deteniendo la embestida de esta agenda globalista que pretende destruir la familia salvadoreña. Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el famoso caso Manuela, una jauría de organizaciones feministas radicales fanáticas que pretenden legalizar el aborto en nuestro país, acusaron al Estado en la Corte Interamericana por haberle violado derechos humanos a una señora cuyo nombre seudónimo se estableció como Manuela, que había asesinado a su hijo y lo había terminado tirando en una letrina, y entonces acusaban al Estado de 1 y 1000 violaciones de derechos humanos, con el objeto de que al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligara al Estado de El Salvador a aprobar el aborto. ¿Qué tiene que ver un infanticidio con el aborto? Pues ya nos lo explicará aquí la licenciada Sara Larín, cómo es que se manipuló todo eso. Y la Corte Interamericana acaba de dictar sentencias en unos días. Licenciada Sara Larín, dime, ¿cómo está la cosa? Explícanos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Me parece muy importante hablar del caso Manuela porque sí tiene su arista política y su propósito de poder instrumentalizar este caso a beneficio de grupos de lobby. El caso Manuela se dio en el 2008, ella realmente no se llama Manuela, se llama María Edis Hernández Méndez de Castro. Ella estaba embarazada de un bebé que también tenía nombre porque estaba registrado en su partida de nacimiento y también en su acta de defunción. El niño se llamaba Dolores Gabriel Hernández. Embarazada de él, tuvo el parto y luego de tener el parto lo lanzó vivo a una letrina envuelta en un trapo. Para poder lanzarlo vivo a la letrina, primero le arrancó el cordón umbilical desde el lado de la base del vientre y le dejó una gran herida. Entonces el bebé, al caer en la letrina, muere por 2 motivos: desangrado por la herida y además asfixiado en heces fecales. El bebé murió en las peores condiciones que puede morir un ser humano, en las condiciones más indignas e inmundas, además golpeado por la caída. ¿Por qué Manuela hizo eso? Bueno, según dice la sentencia original que la condenó a 30 años de prisión, ella dio diferentes versiones de los hechos a los médicos que la atendieron en el hospital cuando ella llega ya con una gran hemorragia y además con infección y otras complicaciones obstétricas, y lo digo así porque es importante ese término, después lo voy a retomar, precisamente porque tuvo un parto extrahospitalario. Es decir, ella tuvo ese parto en su casa, y el tener un parto extrahospitalario es en sí mismo una complicación obstétrica. Este término es muy amplio, muy abstracto, que puede abarcar cualquier tipo de cosas. Sin embargo, los grupos promotores del aborto lo confunden o lo intentan intencionalmente hacer un sinónimo de aborto, cuando complicación obstétrica puede ser una infección,
el no haber sido atendido en un hospital público, y una gran variedad de enfermedades que no están relacionadas en sí en la pérdida del embarazo, ya sea de forma natural o de forma provocada. Entonces, María Edith, llega complicada al hospital. Primero dice que no sabe que está embarazada, después dice que no sabe dónde estaba el niño, que no tenía ni idea de realmente dónde estaba. Y luego le cuenta a la médico de que ella no quería tener a ese bebé porque era producto de una infidelidad, porque su esposo estaba en Estados Unidos, y ella tenía miedo de que el esposo le dejara de ayudar económicamente a ella y a sus otros 2 hijos. El caso de Manuela es muy lamentable. Ella fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, que es la pena mínima que se le da a los delitos de homicidio. La pena máxima es de 50. Entonces, el juez que la condena, bueno, los jueces que la condenan en unanimidad por el delito, determinan que ella se merece la pena mínima por las atenuantes del caso. Consideran que ella es de escasos recursos, analfabeta, la zona, que es madre de familia, etcétera, etcétera. Y por eso le ponen la mínima. Al llegar a la cárcel, le diagnostican un linfoma Hodgkin, y el linfoma Hodgkin la lleva a la muerte. ¿Qué hacen los grupos feministas? Bueno, los grupos feministas se dan cuenta de este caso tan trágico y lo instrumentalizan para presentar una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para decir de que realmente Manuela no cometió infanticidio contra Dolores Gabriel, sino que supuestamente ella tuvo una complicación obstétrica durante el parto y que había sido un aborto espontáneo el que ella había sufrido y que El Salvador la había condenado injustamente por culpa de la legislación que penaliza el aborto. Perdón que te interrumpa, Sara. Nuestros oyentes deben entender que estos grupos que obedecen a líneas, consignas y financiamiento externo pretenden implantar acá todo tipo de perversidades, entre ellas la que nos ocupa en este momento, la cuestión del aborto, y para ello ocupan una serie de campañas de comunicación completamente falsas para manipular la opinión pública, y prácticamente son campañas basadas en mentiras y en falsedades, y eso es muy grave. En este caso, pues vemos el ejemplo claro. Bueno, ¿por qué los grupos feministas promotores del aborto en El Salvador instrumentalizan el caso de María Edith? Bueno, porque ellas estaban en aquel tiempo haciendo una investigación en las cárceles de El Salvador de mujeres que estuvieran presas por el delito de aborto, para lo mismo, instrumentalizarlas políticamente, mediáticamente, y así lograr la despenalización. Cuando se van a hacer esa investigación se dan cuenta que no hay ni una tan sola mujer presa por el delito de aborto en las cárceles de mujeres. Esto es así porque el aborto está penalizado de 2 a 8 años de prisión, y la gran mayoría de mujeres que son acusadas y además condenadas por el delito de aborto siempre recibe la pena mínima, que es de 2 años. Y la pena mínima de 2 años en cualquier otro delito, no solo en el del aborto, en cualquier otro delito es excarcelable. Claro. No es necesario cumplirla en la cárcel. Ahora, hay otro elemento importante. Nosotros como Fundación Vida SB investigamos cuántas mujeres habían sido judicializadas por el delito de aborto y cuántas mujeres habían sido condenadas por el delito de aborto. Resulta que en promedio 1 al año, ni siquiera podemos decir que en promedio, sino que literal 1 al año es juzgada por el delito de aborto, y son menos las que son condenadas por el delito de aborto. Lo registramos en las estadísticas del 2013 al 2019, que ha sido la última vez que fuimos a pedir ese dato, porque después han habido cambios en el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero tenemos el dato hasta el 2019. Y hubo una en el 2013, otra en el 2016, y esos casos en específicos no han puesto un pie en la cárcel porque ellos han confesado el delito, y por haber confesado el delito les dan la mínima, o porque además tienen otras atenuantes que considera el juez. Resulta que no es juzgada de la misma forma porque es menor de edad y no va a la cárcel.
porque resulta que fue violada y era de escasos recursos y era además víctima de violencia intrafamiliar, o había sido víctima de algún pandillero, o había sido coaccionada por la familia, etcétera. Entonces, todas esas atenuantes que suelen ser las causales que proponen el obvio del aborto son tomadas en consideración a la hora del juicio para establecerle la pena mínima. Y ya cualquier defensor público, incluso el defensor público más ignorante y el menos interesado en defender a esa mujer, puede conseguir en ese momento la pena excarcelable porque se trata de 2 años de prisión y le dan medidas sustitutivas. En todo caso, habría que concluir que, digamos, la represión legal del aborto, dado que en nuestro país está penalizado, en nuestro caso concreto es de lo más benigno, y que por lo tanto cualquier argumento relacionado con la crueldad terrible que significa estigmatizar o condenar a mujeres que cometen aborto son puros lloriqueos que no tienen ninguna base en la realidad. En la realidad, es correcto. Las feministas se llenan la boca diciendo de que el sistema criminaliza a la mujer por ser mujer, que la justicia se aplica con estereotipos de género, y eso dice la sentencia de la Corte Interamericana, que El Salvador tiene que cambiar su legislación en materia de infanticidio, porque se juzga a las mujeres en base a estereotipos y prejuicios de género. Ellas han inventado una teoría ideológica completamente falsa e insostenible con la realidad de los hechos, y es que dicen que todas las personas involucradas en un proceso judicial o en una investigación penal tienen prejuicios y estereotipos de género, que tanto la médico como la enfermera que atienden a la mujer, tanto la trabajadora social, el policía que investiga, el bombero que rescata, el juez que establece la condena, los fiscales, el abogado de defensor. Para las feministas, todo mundo en el sistema judicial son unos machistas, heteropatriarcales, misóginos que odian a la mujer simplemente porque tienen ganas de odiar a la mujer porque es pobre. Correcto. Hay que señalar aquí una cuestión que un poco se aparta de esto, pero como vos bien decís, tiene relación. El feminismo radical, no conozco otro feminismo que no sea radical, pero llamémoslo así para describirlo bien. El feminismo radical y fanático parte de una visión antropológica del ser humano completamente equivocada, en donde con la excusa de promover la igualdad entre los sexos, lo que hace en realidad es pretender una supremacía de lo que ellos llaman género, es decir, de la mujer sobre el hombre, con el objeto de romper la complementariedad y la relación estable entre hombre y mujer. De tal manera que acusan a los hombres de ser enemigos de las mujeres, es decir, es una especie de relación dialéctica negativa que ven ellas. El hombre es un enemigo, el hombre es malo, el hombre es, y por lo tanto lo acusan de patriarcal, etc. Y evidentemente eso no corresponde con la realidad natural de las cosas, es decir, la creación divina, la naturaleza funciona en base a la concordia, a la solidaridad entre los sexos, y de ahí la conveniencia del matrimonio, en donde hombre y mujer se entienden para procrear y criar seres humanos. Entonces, cuando se pierde de vista esta complementariedad entre ambos sexos, que parte, por supuesto, de una diferencia entre ambos, porque si no, no serían complementarios, serían lo mismo, se incurre en errores y en perversiones y en tragedias como esta. Es decir, lo que estamos viendo en nuestro país es cómo estos grupos van promoviendo una agenda ideológica que rompe la unidad familiar, rompe la concordia, la paz y siembra cizaña y odio a todos los niveles. De ahí devienen un montón de leyes que se han impregnado de esta visión antropológica errónea, equivocada, anticristiana, antinatural, irracional. Estoy completamente de acuerdo. Antes de retomar el por qué usaron el caso Manuela, quiero añadir a lo que usted dice que siempre la mujer ha sido utilizada políticamente por los grupos marxistas. De hecho, Engels tiene una obra que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, así, para que la busquen ahí en Google. Todo el mundo cree que realmente es una obra literaria, un
un tipo de eminencia intelectual que trata de explicar cómo la familia se relaciona en términos políticos y de empoderamiento de la mujer y de sometimiento de la mujer, pero realmente esa obra, entre comillas, de Engels es un panfleto político que estaba tratando de instrumentalizar a las mujeres para que volvieran a salir a las calles para esta famosa lucha de clases, porque se estaba perdiendo el ímpetu del movimiento marxista al ver los beneficios que les daba este tema de la industrialización, el saber que ellos también podían acceder al capital a través del trabajo. Entonces ya no les resultaba mucho esa dialéctica de las clases opresoras y oprimidas en el ámbito económico, así que lo trasladan al tema de la familia y comienzan a vender al hombre como esa figura opresora y a la mujer como esa figura oprimida y sumisa, que está esclavizada a los cuidados del hogar y a la educación de los hijos, y por lo tanto había que rebelarse contra esta figura opresora y lo vuelven enemigos. Quiero complementarte una cuestión ahí al respecto, es decir, Engels no parte de la nada. Ya desde la Revolución Francesa, los principios liberales del siglo XIX de alguna manera preanunciaban eso. Digamos que en cierto modo todas estas tesis marxistas son un liberalismo consecuente, que saca las consecuencias últimas de los principios liberales, insisto, decimonónicos del siglo XIX, en donde toda organización, toda agrupación de seres humanos se consideraba desde una perspectiva liberal y revolucionaria, me refiero a la Revolución Francesa, que no tenía nada de marxista, digamos. Toda organización se veía como algo antinatural, porque decían que el ser humano nace como un individuo completamente libre, y que todas esas organizaciones, como la familia, el municipio, los gremios, etcétera, eran constreñimientos de su libertad individual. Y desde ese momento, la familia empezó a desvanecerse. Claro, el liberalismo nunca dijo de que el hombre y la mujer eran enemigos. Ese fue un paso posterior que dio efectivamente Engels y el marxismo, pero que parte del principio de que el ser humano como individuo es como soberano, cuando en realidad el individuo, entre comillas, la persona humana, nace siempre en el seno de una familia. O sea, hay una cuestión previa, tanto cronológica como racionalmente, que es el seno familiar, que en cierto modo condiciona, ayuda y protege al niño, al ser humano. Te menciono esto porque a veces está muy en boga la tesis de que todo esto es un invento marxista y que el aborto y toda esta agresión contra la familia le llaman neomarxismo, marxismo cultural. En cierto modo es correcto, hay una cuestión de dialéctica y de lucha de clases en el fondo. Pero hay que recordar que el feminismo, el aborto, los atentados contra las familias no surgieron en la Unión Soviética ni en países marxistas, sino que surgieron en Inglaterra, en países con democracias liberales sin ninguna influencia marxista. Lo que hicieron los marxistas fue definitivamente tratar de sacar, según ellos, las últimas consecuencias de los principios liberales decimonónicos y llevarlos a sus últimas consecuencias, llegando a este tipo de perversidades. Ahora, claro, ya no se necesita ser marxista para abrazar estas causas. Prácticamente es un principio, esto da para otro programa, pero es un principio gnóstico de naturaleza filosófica, de naturaleza gnóstica, que prácticamente ha superado las ideologías. Hoy te puedes topar con muchachas bien piquis, ¿verdad? Con educación de alta burguesía, que defiende la propiedad privada, como las que vemos ahí en Twitter gritando por todos lados. Como las de nuestro tiempo, correcto. No son marxistas, ellas son capitalistas de primer orden, compran bolsos Gucci, etcétera, que abrazan estas tesis sin hacer consideraciones de tipo ideológico, ¿verdad? Por eso, sí, creo que es muy atinado que menciones la obra esta de Engels, porque es la que da un paso definitivo y hay que referirse siempre a ella, pero siempre hay que recordar... ¿Sí? Es que Engels es el que le da la base al movimiento de la segunda ola, que es el feminismo marxista, pero después se mezclan con los liberales. Correcto. Yo voy más allá. Yo creo que los liberales del siglo XIX pusieron las bases de esto. Engels lo que hace es estructurarlo en una tesis que
tú mencionas, Sí, seguramente dio inicio a el, la segunda ola, y luego los liberales se sumaron a la fiesta, y hoy los vemos ahí abrazados pidiendo el asesinato de bebés. Perdón, tengo una duda, Sara. ¿Tú sabes cuántos bebés mueren asesinados por año a nivel mundial por esta cuestión del aborto? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿A qué niveles llega ese genocidio? la cifra anual no la conozco, pero hasta ahorita contamos 500 millones desde Roe versus Wade en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Estamos Ahora, presentes, solo para que nuestros oyentes entiendan, frente a un fenómeno trágico, diabólico, de grandes dimensiones, que supera con mucho los grandes genocidios a los cuales se les hace mucha publicidad, como el de Stalin, como el de Hitler. Esas cosas se quedan pachitas comparado sí. con lo que el fenómeno del aborto significa. Bueno, el punto con mencionar la obra de Engels es decir que realmente era un panfleto para manipular políticamente a un colectivo social que eran las mujeres y poder instrumentalizarlas a favor de sus causas e intereses. En este caso, las feministas en El Salvador hacen exactamente lo mismo. Dicen que todas las personas involucradas en un proceso judicial penal son misóginas, machistas y patriarcales para decir o tratar de insinuar de que las mujeres que son condenadas son supuestamente víctimas, pero realmente eso no tiene ninguna base fundamentadas para poder decir, bueno, ella es inocente porque este señor la juzgó mal, porque es una mala persona. Ellas tratan de dar a entender al público de que se les condenó injustamente porque los jueces son malas personas o los policías son unas malas personas y estaban extrañamente y de una forma no justificada ensañados con estas mujeres simplemente porque eran pobres. La verdad es que no es así. La verdad es que en el caso Manuela se encontró el cadáver de un niño completamente formado, recién nacido, y la pericia forense decía de que ese bebé había nacido vivo, que había respirado, que había agonizado 15 minutos y que la causa de muerte no había sido que nació muerto, nació vivo y lo mataron. ¿Cómo Es decir, murió? según esas organizaciones feministas, abortistas, todo el sistema, todas las personas involucradas en el sistema que estaban defendiendo al niño asesinado con la buena intención de procurar justicia, en realidad eran los malos de la película. Todos los malos. De hecho, Amnistía Internacional, cuando comenzaron a salir los casos de las 17, ahí por el 2015, que comenzaron a hacerse más famosos, sacaron un documental, mejor dicho, un corto, tipo Pixar, tipo Disney, con dibujitos bien ilustraditos, donde ponen a la mujer en una mesa, súper inocente, con una carita de inocencia, y todas las demás dibujitos que estaban alrededor de ella, la mamá, el policía, todo el mundo tiene el ceño fruncido como si fueran los malos de la película. Es toda una película de Disney, de verdad, donde todos están en contra de ella por alguna razón extraña que nadie sabe explicarse. Y solamente la saben explicar las feministas. Las feministas dicen que la culpa la tiene la penalización absoluta del aborto en El Salvador, que esa penalización ha metido en la cabeza de estas personas de que la mujer siempre es culpable y que se le violenta la presunción de inocencia y que a Manuela se le condenó injustamente. Entonces metieron este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un único propósito. Eso fue, esto de meter la denuncia a la Corte fue en el 2011, o sea, hace 10 años. ¿Por qué? Porque el Centro de Derechos Reproductivos es un despacho de abogados top en Estados Unidos, tienen ahí su sede central en Nueva York, es el despacho de abogados de Planned Parenthood, que es la clínica de abortos más grande del mundo. Ellos se encargan de hacer litigio internacional en esos países. Planned Parenthood no solo es la promotora de abortos y ejecutora de abortos más grande en el mundo, sino que además trafica con los órganos de los niños, y eso está demostrado fehacientemente, y es un lobby tan poderoso que prácticamente pretende, gracias a Dios no lo ha logrado siempre, pero poner y quitar presidente. Planned Parenthood tiene sedes oficiales en cada país de Latinoamérica.
en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en México. Acá en El Salvador es conocido como las clínicas y los hospitales Pro Familia, también en Colombia. En otros países de Latinoamérica tienen otros nombres como Profam o Promsex, pero IPPF, que lleva más de 100 años de existir desde que lo fundó Margaret Sanger, que era una eugenista racista, porofóbica, racista. Ella instaló estas clínicas de aborto en toda América Latina, y Planned Parenthood, como ve que se están cada año cerrando las puertas el aborto en Estados Unidos, que cada año van poniendo más restricciones por estado, lo que ha apostado es a litigar internacionalmente el aborto para que en otros países se vaya liberalizando e instalar el negocio del aborto ahí. Porque, perdón, eso es un punto. El aborto no solo es una fiesta de sangre genocida de carácter diabólico, sino que además es un gran negocio, eso que lo sepan nuestros oyentes. Es decir, no se trata aquí de ninguna manera de andar reivindicando derechos para mujeres, sino se trata de ganar mucho dinero. Entonces, este despacho de abogados, el Centro de Derechos Reproductivos, se encarga de hacer ese litigio internacional, se encarga de capacitar a los grupos feministas promotores del aborto en cada país para que sepan olfatear aquellos casos de mujeres que pueden ser instrumentalizados mediática y políticamente a beneficio de esta agenda internacional. Entonces, como estaban capacitando a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador y a la colectiva feminista para el desarrollo local de El Salvador, que son las mismas feministas, pero con dos personerías jurídicas distintas, lo que hicieron fue que le entregaron este caso en bandeja de plata al Centro de Derechos Reproductivos, y al Centro de Derechos Reproductivos se le ocurrió la grandiosa idea de meterlo a la Corte Interamericana para que la Corte condenara al Estado de El Salvador a despenalizar el aborto bajo un supuesto derecho internacional al aborto. Los grupos promotores del aborto tienen un gran objetivo: usar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar a los países y con eso dejar un precedente jurídico con el que puedan presionar al resto. Porque según la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 68, las únicas partes obligadas a cumplir la sentencia de la Corte son el Estado que es demandado y la parte demandante, las víctimas, entre comillas, porque a veces no son víctimas. Pero por lo general los estados siempre pierden y tienen que indemnizar a las víctimas. Y la única parte obligatoria a cumplir por parte de los estados son aquellas relacionadas a las indemnizaciones, a las compensaciones. Y lo que son sentencias relacionadas a cambiar la legislación en materia de un tema específico, eso ya queda sujeto a la legislación de cada país. Por ejemplo, son especie de recomendaciones, más bien, ¿es correcto? No son del todo vinculantes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida real? La vida real dice que los jueces de la Corte y estos organismos internacionales, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, de la cual está supeditada la Corte Interamericana, y también la Comisión Interamericana, que son dos organizaciones distintas, lo que se inventan ciertos mecanismos para obligar que los estados cumplan esas sentencias. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, inventaron un tratado de control de convencionalidad, así le llaman ellos. El famoso control de convencionalidad no es otra cosa más que una doctrina usada por la Corte Interamericana para forzar que los gobiernos cumplan con sus sentencias a pesar de que no es obligatorio. ¿Y cómo lo hacen? Condicionando la cooperación internacional al cumplimiento de esas sentencias. O sea, convierten algo que no es obligatorio en la práctica en obligatorio. En obligatorio. Y entonces muchos políticos que son amantes de los organismos internacionales, de las izquierdas, han logrado que este control de convencionalidad tenga cierto nivel de legitimidad. Lamentablemente hay tanta gente que dice ser de derecha, que también es globalista y completamente enamorado de ese mundo de la burocracia dorada, que yo creo que no solo es la izquierda, es decir, ahí vemos una mezcolanza impresionante de gente que renuncia a la soberanía nacional porque está completamente luciada
por ser modernos, digamos, como el gobierno de Alemania recientemente electo, que va a utilizar la promoción del sexo, de la legalización de la marihuana y un montón de cosas más para ganarse a la juventud. Para ellos, gente de derecha y de izquierda, eso es ser moderno y les encanta. Sí, estamos claros que las derechas de Latinoamérica no son de derecha, son centristas, funcionales a la izquierda. Correcto. Pero estos tipos de gobierno le han dado legitimidad a esta forma de actuar de los organismos internacionales. O sea, aquí tú escuchas que la ONU dice que hay que recomendar la despenalización del aborto y los políticos sienten la presión y comienzan a sudar gordo de que lo tienen que hacer. Salen corriendo. Sí, porque esta gente que primero es diputada y después ya no es electa, no encuentra trabajo en otro lugar más que en otros espacios burocráticos internacionales como lo es la ONU o la OEA, porque después no encuentran trabajo en el área privada, tienen que dedicarse siempre a la política. Entonces, por eso es que responden también, y además que hay mucho dinero de por medio y debajo de la mesa, que logra que estas sentencias se vayan dando de obligatorio cumplimiento a beneficio de los que hacen negocio del aborto. Es que los que hacen negocio del aborto no solo son Planned Parenthood, los que practican directamente el aborto a la mujer y lo cobran, y además venden el cadáver de los bebés para experimentación científica. También hay un negocio por parte de estas fundaciones disque filantrópicas como lo son la Fundación Ford, la Fundación Seattle, la Fundación Rockefeller, Melinda Gates, etc. Melinda Gates, bueno, los grandes magnates del dinero que mueve al mundo, como George Soros, financian a los organismos internacionales, financian a la ONU, a la OEA, a la Corte Interamericana, la Fundación Ford. Y ese financiamiento implica a veces nombrarle sus asesores, sus ejecutivos, sus burócratas directamente de parte de estos magnates que mencionas. O sea, no solo es dinero, sino gente que dirige y organiza esta fiesta de asesinatos mundiales. Y no solamente ponen a sus funcionarios, sino que también piden sentencias a la carta. Porque la Fundación Ford, la Fundación Ford financia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, financia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y financia a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, financia a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y financia al Centro de Derechos Reproductivos. Es decir, la Fundación Ford es juez y parte del caso Manuela, porque han sido la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos los que han puesto la demanda en la Corte, y son la Corte las que le resuelven a favor a estos grupos. Ahora bien, lo importante del caso Manuela, para retomar el tema principal, viene el Centro de Derechos Reproductivos y dice, vamos a meter este caso a la Corte para dejar un precedente jurídico que condene a El Salvador y con eso usar el control de convencionalidad para presionar a otros países como México, Colombia, Argentina, para que si tienen legalizado el aborto en alguna causal, pues lo liberalicen por completo para así ir expandiendo el negocio del aborto. ¿Qué pasó al final? Bueno, la Corte admite el caso en el 2018. Lo meten en el 2011, lo admiten en el 2018, notifican al Estado salvadoreño, el Estado salvadoreño le vale sorbete porque el Estado salvadoreño no tiene la capacidad, no tiene la especialidad de hacer juicios internacionales. Cada vez que El Salvador es denunciado por una corte internacional, siempre pierde. El Salvador nunca ha ganado un litigio internacional porque no tiene profesionales capacitados para eso. Siempre se allana y paga la indemnización antes de ir a juicio. Y las pocas veces que ha decidido ir a juicio también pierde. En este caso, usaron a El Salvador precisamente por eso, porque El Salvador no se iba a defender bien y lo iba a perder. Ahora, nosotros como Movimiento Pro Vida hicimos todo lo posible por contar la verdad del caso, por decir, no es cierto que Manuela tuvo un aborto, tuvo un infanticidio, no es justo que las feministas la instrumentalicen su tragedia, porque hay algo que me hizo falta comentar sobre el caso Manuela. A ella le da linfoma Hodgkin en la cárcel. 2 años después
de haber sido condenada a 30 años de prisión, ella fallece por el linfoma Hodgkin en la cárcel. Entonces las feministas ven jugosa la oportunidad de presentar este caso porque tratan de decir mediáticamente de que ella realmente había sido inocente porque todo ese tiempo ella había desarrollado un linfoma Hodgkin y que por eso ella había tenido un parto extrahospitalario y una complicación obstétrica y que por causa de su enfermedad ella había tenido ese aborto espontáneo y que el Estado salvadoreño no había investigado y la había condenado injustamente y que además no la trató bien en la cárcel y por lo tanto el Estado tenía que reparar. A ver, ¿cuál es la posición nuestra del movimiento Pro Vida? Nosotros lo dijimos siempre, independientemente del estado de salud de Manuela, independientemente ella hubiese tenido la famosa complicación obstétrica que es haber tenido un parto extrahospitalario, lo cierto es que ese bebé nació vivo, nació sano, completamente formado, y se le provocó la muerte. Es que la pericia dice que hubo una responsabilidad de otra persona, que en este caso fue Manuela, la única responsable, y posiblemente su madre, de haber matado a su bebé. Porque eso, así lo dice la sentencia, toda la prueba, no solamente pericial, sino testimonial, de que a ese bebé lo envolvieron, le arrancaron el cordón umbilical mecánicamente. O sea, la evidencia dice que cuando se cayó el bebé, el cordón umbilical tenía un corte limpio, no es que se había desprendido de forma natural. Y además para tener un parto tenés que estar acostada. Entonces, porque es imposible tener un bebé del tamaño de Dolores Gabriel parada sobre una letrina. Es un proceso de parto. La gente asume que cuando las mujeres tienen un aborto espontáneo, es como, ay, me dolió la panza, me salió el niño. No, un bebé con esos hombros y esas piernas y esa cabeza no te sale con una pujada. Tenés que estar acostada. Entonces, la evidencia dice que al bebé le hicieron un corte limpio del cordón umbilical, luego para separarla mecánicamente al bebé de la mamá, y luego le arrancaron violentamente el cordón de la base. Y después lo envuelven en un trapo, lo lanzan vivo a la letrina y es que muere 16 minutos después, agonizando. Entonces, la prueba dice que el niño, que eso fue un homicidio, independientemente del estado físico de Manuela en ese momento. Al niño se le provocó la muerte, no salió caminando a tirarse a la fosa. Y además da varias historias contradictorias en el hospital. Entonces las feministas dicen, es injusto, y la Corte Interamericana también lo dijo en la sentencia, es injusto que una mujer que necesita ayuda por haber tenido un parto extrahospitalario, que tenga miedo de acudir al sistema de salud porque piensa que la van a meter presa por haber cometido supuestamente un delito. Y no se puede asumir de que ella ha cometido un delito porque no ha ido a juicio y se tiene que respetar la presunción de inocencia. Eso es lo que dicen las feministas, porque son maquiavélicas, son astutas como las serpientes, de verdad, porque pareciera ser que ese argumento convence a muchos, pero la realidad es que un médico siempre tiene que denunciar que una mujer ha tenido evidencia de un parto y el bebé ha desaparecido, no porque crea que ella es culpable o porque el médico ejerza de juez en ese momento o que la esté juzgando como mujer, sino que es porque el bebé ha desaparecido. Y si hay un bebé desaparecido hay que rescatarlo, porque no sabes si, independientemente de la intencionalidad de la mujer, tal vez ella tuvo el parto extrahospitalario y no quería matar al niño. Entonces, ¿a dónde está? Porque hay que rescatarlo. Lo tuvo en el campo, lo tuvo en la casa. ¿A dónde está ese niño? Para auxiliarle. Y además porque el interés superior del niño obliga a que los médicos siempre den aviso que ese bebé ha desaparecido. Incluso si está muerto, merece el niño ser rescatado para que no sea comido por los animales, para que no... Romper la obligación de los profesionales de la salud a denunciar ese tipo de situaciones anómalas sería precisamente ir en contra del interés de la niñez. Es obviamente el punto. Entonces, yo lo que les decía es que este caso ha sido realmente tergiversado porque las feministas trataron de hacer ver como que Manuel había tenido un aborto espontáneo
por haber tenido una complicación obstétrica, que era el parto extrahospitalario, pero que realmente la evidencia forense determinó que el niño había sido asesinado y que esa fue la razón por la que se le condenó a homicidio agravado y no aborto, porque nunca fue un aborto, porque el bebé nació vivo y se le provocó la muerte. Aborto hubiese sido, y lo hubiesen condenado si ella dentro del vientre materno hubiera destrozado el bebé y luego le hubieran hecho un legrado, o si hubiera tomado unas pastillas de misoprostol para matar al niño y el niño hubiese salido muerto por las quemaduras químicas del medicamento, o que hubiese nacido muerto porque el misoprostol lo que provoca es que el bebé no se alimente, entonces muere y luego es expulsado completo, pero muere por inanición gracias al misoprostol. El caso Entonces, es que aquí el niño nació vivo, eso es un hecho el niño comprobado. nació y completo. Bueno, ni tan completo porque estaba herido por la arrancadura del cordón umbilical, pero el punto es que al niño lo mataron y por eso se le condenó. Las feministas usan a la familia, le mienten a la familia, usan el dolor de la familia para decirle que ella había estado enferma y que había sido por causa de la enfermedad que había tenido esa complicación y que ha sido una injusticia lo que le han hecho, y que por lo tanto firmen los documentos donde se comprometen a absoluta confidencialidad para que no hablen con nadie más que con los grupos promotores del aborto, y por 10 años han usado el dolor de esa familia para poder llevar este caso a la corte y poder tener ese famoso fallo en contra de El Salvador para poder perjudicar al resto de los países con el control de convencionalidad. ¿Qué pasó? La sentencia salió el martes. Así es, ¿qué dice? Y gracias a las más de 100 organizaciones pro vida que metimos nuestra opinión técnica a través de un amicus curiae, y además también gracias al juez Bio Grossi, la Corte sí condena a El Salvador en muchos puntos, pero no le ordena nunca despenalizar el aborto, ni tampoco hace referencia a un supuesto derecho internacional para acceder al aborto. Sí Deténete ahí. Debo entender entonces que eso, en cierto modo, es una gran noticia, porque pudo haber sido distinto. Sí, nosotros ganamos lo importante. Correcto. Ajá. A El Salvador lo condenan y parece ser que es el perdedor porque lo condenan. Y nos ordenan miles de cosas terribles, como por ejemplo nos ordenan reducir las penas de infanticidio, reducir las condenas por infanticidio, porque acá en El Salvador la figura del infanticidio no existe, lo que existe es la figura de homicidio agravado, que implica desde un bebé recién nacido hasta un anciano, y es pena mínima de 30 a 50 años a todos por igual, ¿verdad? Pero lo que dice la Corte es tienen que regular las condenas por infanticidio. Entonces eso significaría prácticamente que debe hacerse una reforma, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería hacerse una reforma para decir algo así como, bueno, hay un homicidio en este caso y que se agrava por tales y tales razones, si es un anciano o es un niño, pero si es un niño, lo vamos si matan a un niño, prácticamente va a ser un atenuante. Ajá. Esto es lo que está pidiendo, que asesinar a un niño contemple una pena mucho más débil que si matase a alguien que sí puede defenderse. Esa es la barbaridad que están pidiendo, ¿entiendes? Lo que pasa es que estas cortes están especializadas en crear figuras penales privilegiadas para sectores que ellos consideran que son minorías. Como el feminicidio, por ejemplo. Como el feminicidio o como los crímenes de odio a la comunidad LGBTQ, etcétera. Entonces ellos tienen como ese privilegio de tener condenas más altas porque son gays o porque son mujeres. Entonces lo mismo están diciendo acá, pero con la diferencia de que están pidiendo que se regulen para reducir las penas cuando se trate del asesinato de un bebé recién nacido. Es una especie de pedir una justicia de privilegiados y que en conjunto, lejos de proteger y ayudar a la sociedad, la perjudican. Sí, eso porque violentan el principio de igualdad ante la ley. Correcto. Entonces,
como el juez Biogrossi dejó establecido en sus 5 páginas en las que da su voto disidente, el juez Biogrossi, que ha sido el único juez pro vida en la Corte Interamericana en los últimos 2 periodos, él dice, este caso no tiene nada que ver con el aborto, ha sido un caso de homicidio agravado, no existe tal cosa como un derecho internacional al aborto, y la Corte Interamericana no tiene la competencia para andar pidiéndole a ningún país que legalice el aborto. El juez Pío Grossi se llama. Eduardo Biogrossi, sí, ya tiene Sí. 76 Ese años. juez en particular, en la racionalización de su voto disidente, ¿es correcto? Sí, correcto. Argumenta eso de que no hay un derecho internacional a la cuestión del aborto, etcétera, porque asumo la contraparte, es decir, los acusadores sí pedían que el Estado fuese condenado para aprobar el aborto, explícitamente. Los otros 6 jueces, que son los comprados, vendidos, que hacen activismo judicial a favor del aborto, ellos sí trataron de beneficiar a medida que fuera posible a los peticionarios de la demanda. Entonces, los peticionarios de la demanda tenían un montón de exigencias. No solamente querían condenar a El Salvador a despenalizar el aborto, sino que también querían cambiar los protocolos de atención de salud para cambiar el secreto profesional de los médicos y que estos tengan prohibido denunciar estos casos cuando las mujeres llegan con evidencia de haber tenido un parto y el bebé ha desaparecido. También querían indemnizar a la familia, indemnizarse a sí mismas, y otra serie de exigencias que habían pedido, como por ejemplo que el Estado de El Salvador tenía que pedir perdón por el caso Manuela, como por ejemplo decir de que la ley absoluta del aborto en El Salvador penaliza a mujeres que han tenido complicaciones. Eso del perdón no se pidió. Sí. La Corte Interamericana tiene 7 jueces, 6 de ellos han ordenado a El Salvador que pida disculpas por el caso Manuela, han ordenado a El Salvador a reducir las penas por infanticidio, han ordenado a El Salvador regular la legislación en materia de secreto profesional para encubrir los delitos de aborto y de infanticidio, han pedido también que El Salvador le pague, no estoy muy segura si son $30,000 a cada miembro de la familia, no estoy segura, pero eso no, que le paguen a la pobre familia porque la pobre familia ha sido atormentada por el grupo pro aborto durante una década, les han envenenado el corazón, que les den los $30,000 si quieren y más. Pero lo que sí es inaudito y que de verdad es escandaloso y a mí me da mucha rabia es que la Corte Interamericana ha ordenado a El Salvador pagarle $33,000 de los impuestos de los salvadoreños al Centro de Derechos Reproductivos y como $14,500 a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, a los promotores del aborto. De mis impuestos, los fondos del Estado, se le va a pagar esa gran cantidad de dinero a los grupos promotores del aborto solo porque la Corte Interamericana sí lo dice. Y lo peor es que... Prueba de que todo esto en el fondo es un gran negocio. Es un gran negocio, sí. Y lo peor es que de las sentencias de la Corte, lo único que es de verdadero obligatorio cumplimiento es la parte de la compensación, de la recompensa económica. Entonces, ellos sí que no se libran de recibir el dinero de la gente buena de El Salvador que trabaja para pagar impuestos y de forma injusta. Y luego, de todas esas órdenes que le dan a El Salvador, lo que sí nos libramos es que no nos ordenan despenalizar el aborto. Eso es lo más bueno. Es que aunque nos hayan ordenado cosas terribles, espantosas, como lo de reducir las penas por infanticidio, hemos ganado, pero los grupos feministas van a decir de que la victoria es de ellos porque supuestamente la Corte dice que Manuela fue inocente. Eso no se puede evitar porque es el negocio de ella. Sí, ahora para ir terminando, lo más inaudito y lo que le resta prestigio y credibilidad a esta Corte es que han dicho de que el Estado salvadoreño es culpable de condenar y de privar de libertad a Manuela por haber tenido una complicación obstétrica y que el Estado salvadoreño es culpable de hacer estos procesos en varios casos de complicaciones obstétricas debido a los estereotipos y prejuicios de género. Todo eso es mentira, porque en este caso no trataba de otras mujeres que habían tenido casos similares, trataba específicamente de Manuela, y Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión porque hace más de 10 años, del 2008 para acá, se demostró que ella era culpable, pero la Corte se atribuye
poder decir de que fue inocente sin ningún elemento nuevo probatorio de que ella fue inocente. No hay ningún elemento nuevo en el caso. Además, ella está fallecida y se intentan decir ellos de que fue inocente cuando no pueden hacerlo porque no son un juzgado de primera instancia, son una corte internacional, entonces están extralimitándose en sus funciones terriblemente. Y ya como última cosa, porque he hablado mucho, no solamente nos condenan a esas cosas, sino que nos piden, nos ordenan crear una ley de salud sexual reproductiva, crear una ley de educación integral en la sexualidad para ideologizar a los niños, y todo eso no tiene nada que ver con el caso, no tiene nada que ver con el tema. Entonces se ve que toda la resolución de la Corte Interamericana en el caso Manuela fue para beneficiar a los grupos promotores del aborto. Pero hay proyectos de leyes de sexualidad integral, de esas tonterías, ya en la Asamblea, o las hubo por lo menos, ¿verdad? Las hubo y las mandaron a archivo, gracias a Dios. Correcto. No por las razones correctas, pero las mandaron a archivo. La única que volvieron a meter fue la de identidad de género, que lo metieron los colectivos trans, autorizados por Anabel Belloso y del Johnny FMLN. Wright. Sí, todos estos grupos de pervertidos que pretenden acabar con la niñez, con la unidad familiar, etcétera, la mayoría están directa o indirectamente vinculados al FMLN, ¿verdad? Eso es un hecho. Y hay que decirles, andan en el mismo negocio, nada más que unos desde los Tugurios y otros desde la San Benito y de la Santa Elena, ¿verdad? Cabal. Pues la Federación LGBTI y también el colectivo Normal son dirigidos por Eric Iván Ortiz, que fue candidato a diputado por parte de nuestro... Okay. Bueno, ya ves que te digo que ahí se juntan gente de supuesta derecha. Y Berta de León fue abogada de al menos 4 casos de las 17 que son de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Y también fue candidata a diputada por Nuestro Tiempo. Kayla Cáceres fue la candidata suplente de Berta de León por parte de Nuestro Tiempo y es miembro de la colectiva Morales y de la colectiva feminista para el desarrollo local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Entonces yo diría que siempre habían sido del FMLN, pero hoy Nuestro Tiempo se ha robado a estas cosas. Okay. Bueno, siempre he dicho que Nuestro Tiempo es un colectivo de cipotes millonarios que les sobra el tiempo y que lo han dedicado filantrópicamente a lo que ellos consideran la muy noble tarea de asesinar bebés en el vientre materno. Es terrible tener mucho dinero y no saber qué hacer con él, ¿verdad? O tal vez simple y sencillamente no haberlo ganado y simplemente estarlo recibiendo de gratis de sus padres, ¿verdad? A quienes sí les costó. Sí. Debe ser tremendamente frustrante tener dinero y estudios, ser bombero, entonces mejor político, dice aquel. Y tener mucho dinero. Decía Giovanni Papini que el dinero que ha matado muchos cuerpos mata más que miles de almas. Y eso sucede sobre todo no porque el dinero sea malo en sí, sino porque tener dinero y no tener a Dios en sus corazones ha de ser, como tú dices, trágico. Bueno, en conclusión, la sentencia es horrible, pero nosotros hemos ganado. Nosotros logramos lo importante. No me cabe duda. Y le votamos el objetivo que el lobby del aborto internacional y local salvadoreño había estado trabajando por más de 10 años. Lo tiraron a la basura gracias al trabajo del movimiento Provida, también internacional. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Concentrémonos ahorita en lo bueno y celebrémoslo como una victoria, aunque sea parcial. Y Sei, me consta que tú y las organizaciones Provida han hecho un trabajo espectacular al respecto. Gracias. Y el triunfo en gran parte es de ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, realmente muy poquita nuestra parte, mucho más de parte de otros héroes silenciosos que nos han estado colaborando para defender a nuestro país. Yo querría resaltar una cuestión, este retroceso del gobierno de El Salvador en términos de impulsar una reforma constitucional para dejar abiertas las puertas al aborto, a la cuestión de la eutanasia y a la destrucción de la familia, es algo que, bueno, lo conversaba contigo hace un año más o menos, creo. Yo no creía que eso fuese posible. Creí que el gobierno iba a seguir con esa agenda hasta el tope y fallé en mis peores escenarios porque de alguna manera subestimé el trabajo silencioso precisamente de ese lobby, de esa, voy a llamarle así, aunque supongo que no te gustará la palabra, pero una oposición a unas cosas malas en concreto que se estaban haciendo,
una oposición completamente efectiva, que no es bulliciosa. Digo esto porque hay algunos que creen que la única manera de oponerse a algunas cosas del gobierno es salir a marchar en fila detrás de un travesti. Pues está demostrado con esto de que hay maneras mucho más inteligentes de promover el bien sin ser histéricos, sin ser tontos y obcecados. Y ustedes en ese sentido han dado una gran lección. Subestimé completamente la posibilidad de que ustedes lograran ese triunfo. Y si bien es cierto, creo que faltará mucho que hacer, es algo bueno que también hay que celebrar. Sí, tengo algo que decir al respecto. Lo que pasa es que nosotros no somos un partido político y no nos hemos juntado en torno a un objetivo que es derrocar a un político en específico o oponernos a un político en específico, sino que nosotros somos organizaciones de la sociedad civil que se dedican a una causa que es la protección de los niños, de las mujeres, y nos reunimos en torno a ideales, independientemente cuál sea el gobierno de turno o el partido político. Sabemos que dentro de cada partido y de cada institución siempre van a haber personas que van a estar a favor de la causa por los bebés por nacer y de la mujer que está desprotegida y que además va a ser también creyente. Eso es una cosa importante. O sea, y ustedes al contrario giraran en torno a la idea de que hay que concentrarse en el odio hacia un personaje en particular, todo lo que me estás diciendo no se podría hacer. Sí. El odio no es un motor adecuado. Sí, es que lo importante es saber que nuestro objetivo no es derrocar a un político o ponernos a un partido, sino que nuestro objetivo es proteger ciertos valores sagrados, en este caso la vida de los niños por nacer o de la familia natural, y entonces cuando toca oponernos a algo es a esas iniciativas de ley que ponen en riesgo, porque ya nos regulan a todos como población. Entonces, y tenemos algo bien claro, por lo menos yo lo tengo, hay gente pro vida y pro aborto en todos los partidos políticos, incluso en aquellos en los que nosotros no estamos de acuerdo. Y nosotros lo que apuntamos es poder apelar a estas personas que son pro vida y que tienen claros sus principios, que son de orden natural, y eso es lo importante tenerlo en cuenta, que sabemos con certeza que siempre va a haber gente pro vida en cualquier lugar porque es una cuestión de orden natural. Entonces apelamos a eso para poder llevar a cabo nuestra agenda, que es la defensa de los niños y de la familia. Absolutamente claro, me parece absolutamente correcto. Creo que el odio no es un motor que conduzca a ningún lado. Al contrario, obnubila la mente, impide que se hagan juicios correctos. Más bien el amor por las personas, por cosas concretas, por derechos concretos de las personas. Es cierto que se lucha por ideales, ¿verdad? O por principios morales y todo, pero en última instancia lo que hay detrás de todo eso es la protección de las personas, de las familias en concreto, con nombres y apellidos. Eso sí lleva a algún lado, el odio, ¿no? Y no creo que les ayude a causas nobles como la tuya andar marchando detrás de un travesti y de una bruja disfrazada, ¿verdad? Definitivamente que no. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por este espacio que me ha parecido muy agradable e importante para todos aquellos que estén interesados en la defensa de la vida y de la familia en El Salvador. Un abrazo, un gusto. Igualmente, Sara, le hacemos un recordatorio a nuestros oyentes a que se inscriban en nuestras redes sociales. Pueden buscarme como José Carlos Parada, tanto en Facebook como en Twitter, en YouTube, en Instagram y en TikTok incluso. Y a este programa pueden suscribirse en Spotify, es el podcast Pláticas, y no se pierdan el próximo programa en los próximos días. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, estimados amigos. Pasen muy buenas tardes. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.